Bueno, muy buenas noches, maestra. Lancy, le pido por favor que si se puede presentar con nosotras desde sus años de experiencia, su función actual. Ok, bueno, yo Oh, me llamo Lancy Casares Herrera, soy licenciada en educación preescolar de formación inicial, también soy licenciada en pedagogía, tengo algunos posgrados, todos en educación, un doctorado en historia y otro doctorado en educación. Casi todo ha girado en torno a este ámbito. Actualmente soy directora de un jardín de niños, ¿sale? Y trabajo en posgrados, en diferentes posgrados. bueno, la intención de esta entrevista es para conocer qué tanto saben los docentes acerca del nuevo plan 2022. Como primera pregunta, ¿conoce el nuevo plan 2022? Ok, conozco lo que se ha publicado, ¿sale? Porque no está publicado en su totalidad. Aún le faltan diferentes, por ejemplo, aún están completos los programas de estudio, no están los materiales con los que se trabaja los diversos contenidos. Entonces, bueno, conozco lo que está publicado. Gracias, maestra. Una pregunta, maestra. ¿Conoce qué antecede o de dónde se deriva o detona como resultado que se cree un nuevo plan de estudios? ¿Sí? ¿Quieres la pregunta verdadera o quieres que La te la real. real del cambio político y el estar en contra del neoliberalismo y del capitalismo desde esta 4T? Bueno, esa es la primera situación, ¿no? Pero si hablamos en términos más académicos, bueno, todo plan de estudios y el mismo marco curricular 2022 lo dice, en el documento base hace más o menos en las primeras 90 páginas, hace toda una introducción al programa y da todo el marco contextual del cual emana el mismo marco curricular 2022, que a mi parecer es bastante interesante, que es un ejercicio que no tiene ningún otro plan de estudios, ¿sale? E inicia, por ejemplo, estableciendo que todos los marcos curriculares anteriores están basados en la tecnología educativa, que es una corriente que se basa en los objetivos, en que lo más importante son los objetivos y el evidenciar esos objetivos, ¿sale? Y hace un recorrido histórico por los diferentes planes de estudio y nos va diciendo que el de competencias, bueno, empieza desde el 2004 con preescolar, el 2011, y así se sigue con todos los planes de estudio desde preescolar, primaria y secundaria, ¿sale? Y nos dice que aunque todos estos planes de estudios han modificado algunas peculiaridades, siguen estando en el mismo paradigma, ¿sale? En el paradigma del eficientismo, y que este paradigma corresponde pues a una perspectiva neoliberal, capitalista, en donde se ve a la persona como de obra, ¿sale? De las empresas, y que la educación ha estado sujeta a ellas. Y bueno, en esa primera parte, el programa también establece que ningún programa es libre de ideología, ¿sale? Que todos los programas que se han marcado están eminentemente cargados ideológicamente de la política dominante. En este caso, pues sabemos que hay un cambio de gobierno que se declara de izquierda, que no es de izquierda, ¿verdad? Pero se declara de izquierda, y entonces a partir de eso quiere pues plantear este nuevo programa de estudios, el cual viene y los siguientes apartados de esas primeras páginas hace todo analiza cuántos niños han dejado la escuela, que la escuela mexicana no está dando resultados, que hay muchos alumnos que, sobre todo, habla mucho de las poblaciones vulnerables. ¿Quiénes son digo, y no porque sean los únicos, pero hay muchos más: indígenas, discapacitados, migrantes, personas rurales, habla de comunidades LGTB,
no sé, toda esta población que ellos, los pobres, llaman vulnerables, han sido desvirtuados de los programas curriculares, ¿no? Entonces dice que lo que quiere proponer este programa es incluir a todas estas poblaciones y hacerlas visibles en los planes curriculares, ¿no? Entonces, bueno, esta es solo alguna de las pequeñas situaciones. Digo que en esas primeras páginas hace como todo el recuento de por qué surge este nuevo mapa curricular, ¿sale? Este nuevo plan de estudios. Ok, gracias, maestra. Y ampliando, bueno, lo que nos acaba de responder, maestra, a grandes rasgos, ¿qué más propondría este plan de estudios? ¿Qué propondría ¿Qué yo propone? que tuviera este plan de estudios? Bueno, ahorita mencionó lo que propone este plan de estudios en base a la ideología. Por ejemplo, en cuanto a metodología, ¿qué propone este plan de estudios? Ok, bueno, no, eso todavía no está, ¿eh? No está la metodología por la cual establece el qué, el por qué, pero no establece los cómo. ¿Vale? Eso es esa es la crítica que se le ha hecho a este plan de estudios. Establece el por qué surge este plan de estudios, ¿sale? Establece el qué se va a estudiar. Por ejemplo, el plan de estudios, lo que está publicado, establece, pues, uno, los campos formativos, bueno, los campos ahora, los campos formativos en los que se va a dividir, establece esos campos formativos, cómo están compuestos ahora por diálogos y esos diálogos cómo están compuestos en espirales de aprendizaje, ¿sale? Y en eso poco que tiene, nos menciona algunas sugerencias, pequeñas sugerencias didácticas, por ejemplo, hablo específicamente de preescolar, pequeñas sugerencias didácticas de cómo enfrentar los espirales de aprendizaje, pero no nos dice cómo aplicarlo. O sea, todavía no está el cómo. Eso es lo que le falta a los planes y programas de estudio, ¿sale? No te puedo dar la metodología porque no la hay, todavía no la dicen. Lo que sí, algo sí bien importante de este nuevo plan de estudios es que pone al centro a la comunidad, ¿sale? Y esa parte, bueno, es algo que dice que se contradice con los planes anteriores, en donde la individualidad, la capacidad de cada persona era lo verdaderamente válido. Este plan de estudios pone al centro a la comunidad. Muchas gracias, maestra. ¿Nos puede decir cómo está estructurado este plan 2022? Bueno, este plan 2022 está estructurado en campos formativos, ¿sale? Y está estructurado cada campo formativo porque ahora son diferentes, digo, al dedillo no me sé cada uno, está el de lenguajes, por ejemplo, el de lenguajes, ¿qué es lo que hacen estos campos formativos? Agrupan las disciplinas que nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, el campo de lenguajes agrupa español, inglés y artes, ¿no? Entonces es bastante interesante la forma en la que estas tres disciplinas se van a agrupar en este campo, ¿sale? Está, por ejemplo, el campo de lo ético está el campo de lo humano y está el campo en el que se incluye el campo científico en el que se incluye matemáticas, biología, física, química. Es decir, ¿qué es lo que hacen? Agrupan las disciplinas en estos campos formativos, ¿sale? Cada campo formativo está estructurado en diálogos, ¿sale? Más o menos son de 4 a 5 diálogos, porque eso es otra de las críticas que se le hacen a los programas anteriores, que estaban saturados de contenidos. Entonces, lo que ellos hacen es estructurarlo en diálogos. Y cada diálogo tiene espirales, ¿sale? Tiene espirales de aprendizaje. Así está estructurado. Gracias. ¿Nos podría decir cuáles son los fundamentos en los que se basa este nuevo plan? Ok. Desde la parte social se basa por ejemplo, en la decolonialidad, ¿sale? Habla de la decolonialidad como como visibilizar a estas poblaciones vulnerables,
Ese es un primer referente, la decolonialidad. También en la parte social se basa en las epistemologías del sur, ¿sale? Por ahí vamos a encontrar varias veces la parte de las epistemologías del sur. Aquí se basa en Boaventura, en Boaventura Santos. Entonces, bueno, ahí vamos a ver las epistemologías del sur. En la parte psicológica del programa se basa en Vygotsky. El programa se declara 100% vygotsiano. De hecho, en esa parte del programa critica y dice que los programas anteriores se han basado en Piaget, pero que este programa va a ser vygotsiano. Esas son como la estructura social y la estructura psicológica en la que se basa este programa. La siguiente pregunta, maestra, ¿cuáles considera que son sus implicaciones o compromisos dentro de este marco curricular? ¿Las implicaciones para quién? En este caso serían los compromisos para en sí en general, para nosotros como docentes. Ok. Mira, yo creo que el primer compromiso que este programa le da a los docentes es regresar justamente a estos referentes que me preguntaban, ¿sale? ¿Qué son las epistemologías del sur? ¿Ustedes saben? Ok, la mayoría de maestros no lo sabemos. ¿Qué es la decolonialidad? ¿Lo sabemos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es regresar. ¿Qué es este sentido de comunidad? Yo creo que el primer reto y la primera cosa que tenemos que hacer los maestros es leer, ¿no? Es buscar conocer este tipo de conceptos en los que se basa este programa para poder conocemos a Vygotsky, realmente conocemos al señor Vygotsky, aunque déjenme decirles que el programa se define vygotskiano en 2 o 3 párrafos, ¿eh? O sea, tampoco crean que define tanto el documento. Y bueno, ese sería el primer reto, conocer, ¿sale? El segundo reto, como ya por ahí algunos teóricos han estudiado, han empezado a analizar este programa, el segundo reto es tener la capacidad de los maestros, déjenme me acuerdo ahorita cómo se llama esta doctora que hace análisis curricular fuerte, pero ella ha encontrado que cuando llega un nuevo plan de estudios, los maestros tendemos a decir, ah, es lo mismo, pero con otro nombre, es lo mismo, ¿no? Entonces, y ella decía, ahorita me acuerdo del nombre de la doctora, ella dice, a eso tienden los maestros, es lo mismo. Ah, es lo mismo, pero con otro nombre. Entonces dice que esa es la primera barrera que los maestros ponen para poder acceder a un nuevo programa. Y si hay algo que sí todos los teóricos que he leído, Díaz Barriga, hay diferentes, ellos dicen, no es lo mismo, este programa no es lo mismo, es distinto. Y nada, porque muchos maestros dicen, ah, eso ya lo hacemos en la escuela. Ya lo hacemos, ya lo hacemos, ya no nos va a costar. Y no es cierto, no lo hacemos. Nosotros no hacemos nada de lo que este programa quiere proponer, ¿sale? Entonces yo creo que ese es el segundo reto de los maestros, el poder eliminar estas barreras y tener la mente abierta como para decir, esto es algo totalmente distinto y nada a lo que hacemos estamos acostumbrados nos sirve en este momento, o no es que nos sirva, sino es igual a lo que se está proponiendo aquí. Y solo así podemos ampliar el pensamiento para poder acceder a él, ¿sale? Yo creo que un tercer reto que los maestros van a tener es justamente visibilizar a las poblaciones vulnerables, ¿sale? Las nombramos. Nombramos los ajustes razonables, nombramos a los niños con discapacidad, pero realmente hay muchas poblaciones que no las vemos, ¿sale? No las atendemos. Entonces, ese va a ser otro de los retos, atender a todas estas poblaciones vulnerables. Otro de los retos que los maestros van a tener cuando apliquen este programa o acceder a este programa, por ejemplo, este programa parte de las comunidades, ¿sale? De que el maestro, o sea, y aquí se vuelve literal, no ocupa un lugar central, ¿sale? El maestro
se va a dialogar con la comunidad, va a dialogar con los niños, va a dialogar con los padres sobre qué se va a aprender, ¿sale? Sobre qué se va a aprender, el documento habla mucho de las cosmovisiones de las comunidades, de partir de la cosmovisión de las comunidades. Entonces, va a ser muy difícil para un profesional que ha estado acostumbrado a ser el que dice qué, cuándo y cómo, tener que quitar eso a un lado y tener que sentarse a dialogar con las personas para saber qué es lo que va a enseñar. Creo que ese es otro de los fuertes retos que van a tener los maestros. Pasando a otra pregunta, ¿qué objetivos se pretende alcanzar con estos cambios en los estudiantes? Bueno, si nosotros, en respecto a los cambios en los estudiantes, si nosotros, por ejemplo, los perfiles de egreso, ahí podemos encontrar qué es lo que se espera de los estudiantes. Y, por ejemplo, los perfiles de egreso, voy a hablar del 2017 primero, ¿sale? El perfil de egreso del 2017 está dividido por aspectos y está dividido en preescolar, primaria, secundaria y hasta educación media superior. Y nos da aprendizajes bien específicos, por ejemplo, inglés, ¿no? Desde el que me acuerdo ahorita, inglés. Dice, utiliza, más o menos es así, utiliza frases en inglés para saludar y despedirse. Son aprendizajes bien, los rasgos del perfil de egreso de los programas actuales son bien específicos, salen bien específicos y están mediados por aprendizajes en donde el niño debe de demostrar. Resuelve problemas utilizando las nociones aritméticas, ¿sale? En cambio, en el programa 2022, a mí me preocupa el, el, el perfil de egreso, porque ¿qué espera de los estudiantes? Tiene un razonamiento crítico y creativo para detectar los problemas de su comunidad y solucionarlos a partir de la colaboración y del respeto a las cosmovisiones de los diferentes integrantes de la comunidad para generar una respuesta armónica. Y entonces uno dice, ¿cómo se va a lograr todo esto, no? O sea, el cambio es pasar de un estudiante que sepa realizar ciertas acciones muy particulares a un estudiante que ponga en juego todo lo que está aprendiendo para el bien de su comunidad, porque todos los rasgos que maneja el perfil de egreso del 2022 van en torno al bienestar social, por ejemplo, ¿no? Y a cómo el alumno va a poner en juego todo esto que aprenda. Entonces, pues lo que se espera del alumno es totalmente diferente. Y del maestro, pues igual, ¿verdad? La siguiente La pregunta, doctora que les mencioné, perdón, perdón, Gilda. La no, doctora que les mencioné es la doctora Catalina Inclán. Catalina Inclán. Ella es la que hace este análisis curricular. gracias. La siguiente pregunta es, ¿se ha logrado vincular a la escuela y la comunidad en la organización de los campos formativos? Se ha logrado vincular a la escuela y la comunidad. Mira, en este momento sería muy apresurado decirte si sí o si no, porque justamente falta la parte en la parte metodológica del programa, en la que podamos ver si realmente se está dando esta vinculación, ¿sale? Mira, por ejemplo, puedo hablar de lo que hay. Por ejemplo, en los diálogos, en en los espirales de aprendizaje, te pongo un ejemplo, ¿no? En secundaria, en la parte del campo científico, se junta, por ejemplo, biología, matemáticas, física, química, ¿no? Se juntan las tres áreas. Depende de los grados. Y entonces, por ejemplo, hay un diálogo, un espiral que dice más o menos así. El alumno identifica, analiza, los alumnos van a identificar, analizar las características del suelo, del aire, del agua, para identificar, de su comunidad específicamente, para identificar qué aspectos son los contaminantes y cómo estos aspectos tienen influencia en las enfermedades respiratorias y digestivas, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo
que los contenidos que se van a trabajar sean en la comunidad. O sea, no voy a estudiar el agua en general, voy a estudiar el agua del río de mi comunidad, voy a estudiar el agua que sale de la llave de mi comunidad, ¿sale? Entonces, bueno, ese es un esfuerzo que no se había hecho. El situar el aprendizaje situado, el partir de lo que viven los alumnos en su comunidad para aprender, ¿sale? Por eso la metodología por proyectos va a ser una de las metodologías más recurridas en este programa, ¿sale? Entonces, desde la parte de la definición de lo que se va a aprender, sí vemos a la comunidad y sí vemos que se está interrelacionando. El problema va a ser cómo cómo los maestros van a lograr esto. Gracias. Como siguiente pregunta, ¿usted me podría decir si identifica alguna vinculación entre el plan actual y el que nos están proponiendo? Si es como algo progresivo o una continuación o es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Yo no veo una continuidad. Mira, para empezar, están en paradigmas distintos, ¿sale? Este está en un paradigma, el programa 2017 está en un paradigma tecnológico educativo y el nuevo programa está en un paradigma sociocrítico, ¿no? Entonces ya desde ahí no podemos hablar de continuidades, sino de rupturas, más bien. Maribel, no te escucho, querida. ¿Cuáles son los ejes articuladores de esta propuesta? Ok, bueno, esa es otra de las características de esta estructura. Hay diferentes ejes articuladores, tiene toda una serie de, que por ahí los menciona en el texto, inclusión, todo esto que menciona aquí. Estos ejes articuladores van a cruzar, dice por ahí el programa que son situaciones transversales que van a cruzar todo el currículum de educación básica y que cuando se trabaje una espiral de aprendizaje se van a seleccionar con qué ejes articuladores va a estar cruzada. Son como, no quiero llamarle temas porque no son temas, es algo más grande que los temas, ¿sale? Es más son más enfoques que van a cruzar los diálogos. Ahora, el problema es que no sabemos cómo, ¿no? O sea, vuelvo a decirles, o sea, al programa le falta algo bien importante, la metodología. ¿Cómo voy a cruzar los diálogos con la inclusión, por ejemplo? ¿Sale? Y por ahí el programa, hablo específicamente del de preescolar, viene el diálogo, viene el espiral y abajo viene ejes articuladores y dice inclusión, equidad. Ahí vienen los nombres de los ejes, pero no explica cómo, o sea, cómo están cruzando el diálogo, ¿no? Pero me parece bastante interesante el generar estos ejes que durante todas las actividades, situaciones que planteemos, por ejemplo, esté presente la equidad, esté presente la inclusión, todos estos ejes estén presentes. A mí me parece, pues, bien interesante, ¿no? Okay. Gracias, maestra. Desde su perspectiva, ¿qué es la nueva escuela mexicana? La nueva escuela mexicana se autodefine. Digo, se autodefine porque en los documentos que hay se autodefine como un proyecto, se autodefine como un proyecto que busca generar una inclusiva, equitativa, de excelencia, ¿sale? Y es un proyecto, por qué se define como un proyecto educativo? Porque hace una crítica justamente a la educación y dice que regularmente la educación era vista hasta cierta edad. Y entonces la educación, ellos parten de los 0 a los 23 años. La nueva escuela mexicana es un proyecto educativo que va de los 0 a los 23 años y que busca estas características: inclusión, equidad, excelencia, ¿sale? Busca atender y disminuir la discriminación y atender a las poblaciones vulnerables, ¿sale? Y busca generar una conciencia en México y en la población de México. Gracias, maestra. ¿Qué implicaciones tiene la pandemia sanitaria con la nueva escuela mexicana?
¿Qué implicaciones tiene? Híjole, es compleja la pregunta porque la pandemia le va a pegar a cualquier proyecto educativo que tengamos, al que sea, ¿sale? Pero, por ejemplo, específicamente en la nueva escuela mexicana y justo en el marco curricular 2022, en esas primeras 90 páginas que les digo, retoma la emergencia sanitaria y establece en un primer momento, pues todo lo que vino a generar, ¿no? Todas las personas que abandonaron la escuela, la cantidad de alumnos que hay inscritos, cuántos estaban antes. Y bueno, pues quizá no haya una relación directa, pero si hablamos de la nueva escuela mexicana como un proyecto educativo que se preocupa por todos los alumnos, pues desde la emergencia sanitaria, la nueva escuela mexicana, por jalar a esa población vulnerable que quedó fuera de la escuela en la pandemia para reincorporarla al proyecto educativo que está estableciendo, ¿no? Porque además, otra de las características de la nueva escuela mexicana, y eso lo dice tanto los documentos rectores como la Ley General de Educación, dice que la nueva escuela mexicana tiene una orientación integral. ¿Qué significa esto? Que va a atender al hombre desde todas sus capacidades y posibilidades, ¿no? Entonces, pues tendríamos que jalar a estos niños que se quedaron fuera o que tuvieron algunas situaciones muy particulares en la pandemia para jalarlos de nuevo a este proyecto educativo. Gracias. ¿Nos podría decir desde su perspectiva cuáles son los cambios más importantes que tiene esta propuesta, la NEM? La NEM. En comparación A a la lo que propuesta de tenemos Peña Nieto. actualmente. Ok, a la propuesta de Peña Nieto, bueno, teóricamente, la nueva escuela mexicana, pues, es un proyecto más amplio, implica una cantidad de grados mayor, ¿sale? La nueva escuela mexicana, y voy a hablar en el ideal, ¿eh? No voy a dar mi opinión verdadera de qué está pasando en la realidad, pero implica un proyecto más amplio de edades, implica un proyecto de, como les decía, de visibilizar a las minorías, de atender a las minorías, porque sí lo dice en toda la parte, esta parte de equidad, de igualdad, se vuelve bien importante en la nueva escuela mexicana de atender a la pobreza, de atender a las poblaciones indígenas, bases, y lo dicen todos los documentos, el aprender a aprender se vuelve indispensable para la nueva escuela mexicana, ¿no? Y más que en un sentido de preparar a los alumnos solo para el campo laboral. Sobre eso va, la orientación integral del individuo. Bueno, pues ya en general eso sería todo. La última pregunta era cuáles considera que son los retos que vamos a enfrentar nosotros como docentes, pero bueno, pues ya comentó que pues conocer, acercarnos a los conceptos, tener la capacidad de construir, cambiar esos paradigmas y visualizar a las comunidades, ¿no? Entonces, ahora sí que a la comunidad vulnerable. Creo que en general eso sería todo. Y pues una pregunta muy importante, maestra, para nosotros es, ¿dónde podríamos conseguir para guiarnos más información, para fundamentarnos? Mira, yo antes de eso quisiera yo hacer una pequeña reflexión que justamente el doctor Díaz Barriga hizo. Y déjenme decirles que, por ejemplo, veo cómo están estructurados ahora los consejos técnicos, este consejo técnico intensivo que tuvimos y cómo nos metieron lo de el marco curricular 2022, ¿sale? Lo primero que quiero decirles es que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con esa parte. No estoy de acuerdo en que empiezan con una reflexión de retomar cómo el docente se ha visto, cómo ha cambiado su perspectiva en los cambios curriculares, a qué se ha enfrentado, y eso lo vemos 3, 4 sesiones, y en la última sesión, ¡pau! Ahí van los campos formativos, ahí van los ejes, ahí va esto, y entonces no hay una reflexión, por ejemplo,
estas primeras preguntas que ustedes plantearon, ¿no? De dónde, cuál es el marco anterior, qué dicen las primeras páginas. Eso no lo hay, se va directo a, a la parte estructural del documento, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pues si eso es lo que quieren cambiar, ¿no? Esas estructuras quieren cambiar y bueno, estamos regresando a ello. Entonces el doctor Díaz Barriga decía por ahí que el podernos capacitar en este nuevo programa no va a depender de la Secretaría de Educación Pública, porque dice que no podemos esperar a ello. Y lo que él propone es que en las escuelas hagamos círculos de análisis, en donde los maestros nos sentemos con otros maestros de nuestras escuelas y empecemos a leer el programa página por página y a discutir página por página, para que de esa manera vayamos conociendo y construyendo esta parte. Yo, por ejemplo, le sugeriría, denme un segundo, para esta parte de por ejemplo, de la decolonialidad, hay un texto de Weist, que es bastante útil. Denme un segundo, ahorita les doy específicamente a lo mejor alguna bibliografía muy particular. Digo 2, 3 textos, porque también no se trata de llenar a los maestros, de textos, porque, pues bueno, para empezar, si no leen el programa, ¿verdad? Mucho menos van a leer una cantidad de textos mayor, pero sí el poder a lo mejor acceder a algunos textos muy específicos. Si me dan un segundo, ya vi que se les va a acabar el tiempo, entonces 3 minutos, 3 minutos. Voy. Y Nada eso más. de las epistemologías del sur, ya van como 4 o 5 veces que lo escucho. Entonces busqué, pero no lo tengo claro, maestra. O sea, como que no, eso que dice, ¿no? Que pues hay que buscar ese para entender un poco más de lo que ustedes están refiriendo, ¿no? O lo que más bien lo de los documentos que están saliendo. Así es, mira, por ejemplo, déjame te muestro. Aquí tengo si me habilitan tantito para poderles compartir a lo mejor pantalla. Ya está habilitado, maestra. ¿Ya? Perfecto. Mira, por ejemplo, para este término que te mencionaba de la decolonialidad, yo les sugiero un texto como esto: Pensamiento crítico y matriz decolonial, reflexiones latinoamericanas, ¿sale? Por ejemplo, este texto les puede ayudar para entender este concepto de colonialidad, porque además es un concepto interesante, ¿eh? Si ustedes revisan y leen el texto, ustedes se van a dar cuenta que no aparecen los términos barreras para el aprendizaje y la participación, no aparecen ajustes razonables, ¿sale? Solo habla, por ejemplo, del ENAI al principio, que este texto se va a basar en el ENAI, que es la Estrategia Nacional de Inclusión. Entonces, sería importante que se revisara el concepto de decolonialidad. Y respecto a bueno, algo importante que tiene este programa 2022 es que tiene las bibliografías. Entonces, por ejemplo, para conocer las epistemologías de Sur, Boaventura de Sousa Santos, una epistemología del sur. ¿Quieres saber lo que es este texto te va a ayudar a conocer a qué hace referencia con las epistemologías del sur, ¿sale? Que son planteamientos que van por otro lado totalmente de lo que se hace en la actualidad. Entonces, por ejemplo, yo te sugeriría empezar con estos 2 textos, y con estos 2 textos quizá puedas entender un poco más lo que se está planteando por ahí. Ok, maestra. Muchas gracias. Ahí ya tenemos un poco de para empezar a leer y estar más conectados. Muchísimas gracias, maestra, por su aportación. Cuando gusten. ¿Ya puedes dejar de grabar?